Hola, bienvenidos a este rinconcito de El lector para todos. Hoy os traigo un relato de una insigne escritora, Emilia Pardo Bazán. El título del relato es El fantasma. Comenzamos la lectura. Cuando estudiaba carrera mayor en Madrid, todos los jueves comía en casa de mis parientes lejanos, los señores de Cardona, que desde el primer día me acogieron y trataron con afecto sumo. Marido y mujer formaban marcadísimo contraste. Él era robusto, sanguíneo, franco, alegre, partidario de las soluciones prácticas. Ella, pálida, nerviosa, romántica, perseguidora del ideal. Él se llamaba Ramón. Ella llevaba el anticuado nombre de Leonor. Para mi imaginación juvenil representaban aquellos dos seres la prosa y la poesía. Esmerábase Leonor en presentarme los platos que me agradaban, mis golosinas predilectas, y con sus propias manos me preparaba en bruñida cafetera rusa el café más fuerte y aromático que un aficionado puede apetecer. Sus dedos largos y finos me ofrecían la taza cáscara de huevo, y mientras yo paladeaba la deliciosa infusión, los ojos de Leonor, del mismo tono oscuro y caliente a la vez que el café, se fijaban en mí de un modo magnético. Parecía que deseaban ponerse en estrecho contacto con mi alma. Los señores de Cardona eran ricos y estimados. Nada les faltaba de cuanto contribuye a proporcionar la suma de ventura posible en este mundo. Sin embargo, yo di en cavilar que aquel matrimonio entre personas de tan distinta complexión moral y física no podía ser dichoso. Aunque todos afirmaban que a don Ramón Cardona le rebosaba la bondad y a su mujer el decoro, para mí existía en su hogar un misterio. ¿Me lo revelarían las pupilas color café? Poco a poco, jueves tras jueves, fui tomándome un interés egoísta en la solución del problema. No es fácil a los 20 años permanecer insensible ante ojos tan expresivos, y ya mi tranquilidad empezaba a turbarse y a flaquear mi voluntad. Después de la comida, el señor Cardona salía siempre a alguna tertulia, al casino. Era sociable y nos quedábamos Leonor y yo de sobremesa tocando el piano, comentando lecturas, jugando al ajedrez o simplemente conversando. A veces, las vecinas del segundo bajaban a pasar un ratito. Otras estábamos solos hasta las 11, hora en que yo acostumbraba a retirarme antes de que cerrasen la puerta. Y con fatuidad de muchacho pensaba que era bien singular que no tuviese don Ramón Cardona celos de mí. Una de las noches que no bajaron las vecinas, noche de mayo tibia y estrellada, estando el balcón abierto y entrando el perfume de las acacias a embriagarme el corazón, me tentó el diablo más fuerte y resolví declararme. Yo balbucía entrecortadamente las palabras, no precisamente de pasión, pero de adhesión, rendimiento y ternura, cuando Leonor me atajó, diciéndome que estaba tan cierta de mi leal amistad que deseaba confiarme algo muy grave, el terrible secreto de su vida. Suspendí mis confesiones para escuchar a la dama, y me fue poco grato oír de sus labios, trémulos de vergüenza, la narración de un episodio amoroso. Mi único remordimiento, mi único hierro, murmuró acongojada doña Leonor, se llama el Marqués de Cazalla. Es, como todos saben, un perdido y un espadachín. Tiene en su poder mis cartas, escritas en momentos de delirio. Para recogerlas no sé qué daría. Y vi, a la luz de los brillantes astros, que se deslizaba de las pupilas oscuras una lágrima lenta. Al separarme de Leonor,
Llevaba formado propósito de ver al marqués de Cazalla al día siguiente. Mi petulancia juvenil me dictaba tal resolución. El marqués, a quien hice pasar mi tarjeta, me recibió al punto en un artístico fumoir. A las primeras palabras relativas al asunto que motivaban mi visita, se encogió de hombros y pronunció afablemente: «No me sorprende el paso que usted da, pero le ruego que me crea. Y le empeño mi palabra de honor que es la pura verdad cuanto voy a decirle. Considero el caso de la señora Cardona el más raro de mi vida. Nunca me había sucedido algo parecido. No solo no poseo ni he poseído jamás los documentos a que esa señora se refiere, sino que no he tenido nunca el gusto, porque gusto sería, de tratarla. Repito que lo afirmo bajo palabra de honor». Era tan inverosímil la respuesta que, no obstante el tono de sinceridad absoluta del marqués, que yo puse una cara escéptica, quizás hasta insolente. «Veo que no me cree usted», añadió el marqués. «No me doy por ofendido, lo descontaba. Podrá usted dudar de mi palabra, pero ni usted ni nadie tiene derecho a suponer que soy hombre que rehúye, por medio de subterfugios, un lance personal. Si lo que usted busca es pendencia, me tiene a su disposición. Solo le suplico que antes de resolver esta cuestión de un modo o de otro, consulte usted al señor Cardona». He dicho al señor. No me mire usted con esos ojos espantados. Óigame hasta que termine. Doña Leonor Cardona, que según opinión general es una señora honradísima, ha debido de padecer una pesadilla y soñar que teníamos relaciones, que nos veíamos, que me había escrito, etcétera, etcétera. Bajo el influjo de ilusorios remordimientos le ha contado a su marido todo, es decir, nada, pero que realmente es todo para ella. Y el marido ha venido aquí, como usted, solo que más enojado. Naturalmente ha venido a pedirme cuentas, a querer beber mi sangre. Si yo no la tuviera bastante fría, a estas horas pesa sobre mi conciencia el asesinato de Cardona, o él me habría matado a mí, no digo que no pudiese suceder. Por fortuna no me aturdí, y preguntando a Cardona las épocas en que su esposa afirmaba que había tenido lugar nuestras entrevistas criminales, pude demostrarle de un modo fehaciente que a la sazón yo me encontraba en ese momento en París, en Sevilla o en Londres, y con igual facilidad probé la inexactitud de otros datos aducidos por doña Leonor. Así que el señor Cardona, muy confuso y asombrado, tuvo que retirarse pidiéndome excusas. Si usted me pregunta cómo me explico suceso tan extraordinario, le diré que creo que esta señora, a quien después he procurado conocer, por la memoria de mi madre le juro a usted que antes ni de vista, sufre alguna enfermedad moral y ha tenido una visión. Vamos, que se le ha aparecido un espectro de amor. Y ese espectro, vaya usted a saber por qué, ha tomado mi forma. Y no hay más. No se admire usted tanto. Dentro de 10 años, si trata usted de algunas mujeres, se habituará a no admirarse de nada. Salí de casa del marqués en un estado de ánimo indefinible. No había medio de desmentirle, y al mismo tiempo la incredulidad persistía. Impresionado, no obstante, por las firmes y categóricas declaraciones del dandy, me dediqué desde aquel punto no a cortejar a Leonor, sino a observar a Cardona. Procuré hablarle mucho, hacerle espontanearse, y fui sacando hilo a hilo conversaciones referentes a la fidelidad conyugal, a los lances que puede originar un error, a las alucinaciones que a veces sufrimos, a los estragos que causa la fantasía. Y por fin, un día, como al descuido, dejé deslizar en el diálogo el nombre del marqués de Cazalla.
Hice una alusión a sus conquistas y entonces Cardona, mirándome con cierto aire burlón, me dijo: ¿qué? ¿Ya le ha enviado a usted también allí? Vaya, pobrecita Leonor. Está visto que no tiene cura. No necesité más para confesar mis gestiones. Y Cardona, sonriendo, aunque algo alterada su sonora voz, me dijo: has de saber que cuando fui a casa del marqués de Cazalla ya llevaba yo ciertos barruntos y sospechas de las alucinaciones de Leonor, de la cual me convencí plenamente después. Si bien no parezco celoso, y hasta que diría que me pierdo de confiado, he vigilado a Leonor siempre, porque la quiero mucho y en ninguna época hubiese podido ella cometer, sin que yo me enterase, los delitos de que ella misma se acusa. Comprendí que se trataba de una fantasmagoría, de un sueño, y me resigné a la hipótesis de una falta imaginaria. ¿Quién sabe si esa fantasma de pasión y de arrepentimiento le sirve de escudo contra la realidad? Lo que te aseguro es que Leonor, viviendo yo, nunca saldrá de la región de los fantasmas. Y ya no volvamos más a hablar de este tema. Aproveché el aviso y de allí en adelante evité quedarme a solas con Leonor y hasta fijar la mirada en sus oscuros ojos color café, que ya los veía nublados por la quimera. Y hasta aquí este bonito y extraño relato de ilusión amorosa que nos dejó Emilia Pardo Bazán. Nos vemos en la próxima entrega.